Bien, ahora vámonos ya a la solución de nuestro caso, que nos habla acerca de una variable denominada rendimiento de automóviles. Y bueno, em, no específicamente nos habla sobre esa variable, sino que nos maneja diferentes variables, como lo vamos a ir analizando enseguida. Aquí vamos a trabajar conceptos que ya previamente conocimos o recordamos para poder ir entendiendo lo que nos está planteando este caso práctico. El caso práctico rendimiento de automóviles tiene a denominadas 4 variables específicas, que es la marca, el rendimiento, los caballos de fuerza y obviamente el precio. Estas son las variables diferentes que se están estudiando y obviamente estas variables, dijimos como anteriormente, pueden ser cuantitativas y pueden ser cualitativas. Por ejemplo, las que representan una característica en específica o un atributo o una cualidad, pues serán las variables cualitativas. Aquí en este caso, la única variable cualitativa vendría siendo la marca. Las demás, que es el rendimiento, los caballos de fuerza y el precio, representan variables cuantitativas porque nos representan una cantidad en específico o un dato numérico en específico, independientemente de que este sea entero o decimal. Es una variable cuantitativa. Y pues bueno, aquí tendríamos que verificar qué tipo de variable cuantitativa es, si es discreta o continua. Pero bueno, pasando a nuestra primera cuestión donde nos dice la marca de los autos es una variable y es lo que veníamos comentando en este momento, ¿sí? Que tendremos que recordar los tipos de variables, cualitativa y cuantitativa. La cualitativa representa una cualidad, la cuantitativa representa un dato numérico, por lo tanto, nuestra respuesta es el inciso A, que es una cualitativa. La marca representa una característica, una cualidad, por lo tanto, es cualitativa. Y refiriéndonos al tipo de nivel de medición en que pueda ser esa variable, en que puede ser medida esa variable, pues representa que es una variable nominal. Recordar que para las variables cualitativas solamente tenemos dos niveles de medición, el nominal y el ordinal. El ordinal, su nombre lo indica, requiere de un orden específico, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la calificación de una página web, a lo mejor te la califican como sobresaliente, buena, mala, y está siguiendo un orden. Acá, por ejemplo, la marca, pues no representa ningún orden, decir primero van los Peugeot, o primero van los Toyota, o primero van los Ford. Entonces, por lo tanto, no puede ser de tipo ordinal. Tiende a ser su nivel de medición nominal, porque nada más va a representar una cualidad o en este caso una característica. Entonces, nuestra respuesta es que la marca, la variable marca de este ejercicio es de tipo cualitativo y su nivel de medición es nominal. Para el siguiente caso, para el siguiente punto, que es nuestra siguiente pregunta, nos hace la cuestión sobre el rango. El rango de los precios de los autos registrados es, y bueno, aquí nos tenemos que ir o ubicar precisamente en la variable que nos está indicando, que en este caso es los precios. Los precios que se manejan en moneda mexicana están en la cuarta columna, verificar que en tanto es una variable cuantitativa y pues bueno, los rangos se obtienen de primero ubicar el valor máximo y mínimo de una variable, ¿sí? En este caso, la variable es los precios. Y aquí lo tenemos, dice el valor del rango se obtiene de la diferencia del valor máximo y del valor mínimo de esa cantidad de datos que nosotros tenemos, observaciones, llámese, o como usted lo quiera considerar.
Y bueno, veamos la información. Los datos aquí están, los precios de los diferentes automóviles. Los hemos ordenado de tal manera que encontramos el valor mínimo, el valor máximo, y haciendo la diferencia del máximo menos el mínimo, pues obviamente tenemos el valor del rango, que en este caso representa nuestro valor del rango 316,800. Por lo tanto, la respuesta es el inciso B. ¿Cuándo sabemos que tendremos que obtener el rango? Cuando nuestros datos sean cuantitativos, ¿sí? Y cuando nosotros tengamos que hacer esa diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Y aquí lo estamos fundamentando y lo estamos resolviendo de algún modo. Para nuestra siguiente pregunta, nos dice, si se requiere agrupar los datos del rendimiento de los autos en 5 clases de igual tamaño para construir una distribución de frecuencias, la segunda clase será. En este punto, tenemos que trabajar los datos de esta variable que en este caso nos está haciendo alusión al rendimiento. Los datos del rendimiento, entonces tendremos que identificarlos primeramente en nuestra tabla de datos, y al rendimiento obviamente representa primeramente una variable cuantitativa. Y obviamente como estamos trabajando números decimales, será una variable cuantitativa continua. Entonces, una vez definido que es una variable cuantitativa continua, procedemos a hacer todo el procedimiento que nos va a conllevar a realizar la construcción de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y obviamente, cuando nosotros vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias, independientemente de que declaremos o en este caso definamos nuestra variable como cuantitativa continua, tendremos que ver entonces que estos datos son de tipo no agrupados, es decir, que me los están dando en una lista, en un conjunto, y entonces tendré que realizar ese procedimiento que se sigue para la elaboración de mi tabla de distribución de frecuencias. Y de esta manera yo voy a poder ir construyendo las clases. Pero ¿qué es lo primero que tengo que realizar cuando yo tengo que sacar esas clases de una tabla de distribución de frecuencias? Primero, tenemos que trabajar con la obtención del rango, que es lo que estamos obteniendo en primer término. ¿Cómo obtenemos el rango? Ya lo vimos anteriormente, pero nos vamos a ir directamente sobre los datos de rendimiento. Hacemos nuestro primer paso, que en este caso sería el arreglo de los datos, es decir, que tenemos que ordenar los datos, ubicar el valor máximo, ubicar el valor mínimo, hacer la diferencia entre esos dos valores, y por tanto vamos a obtener nuestro valor del rango en este caso. Que en este caso, nuestro valor máximo fue 27.45, nuestro valor mínimo fue 17, aquí los observamos, por lo tanto la diferencia de estos dos nos da como resultado un rango de 10.45. El segundo punto que tengo que calcular, pero sería nuestro tercer paso, es obtener el intervalo de la clase, llámese tamaño de clase, llámese amplitud de clase también. En el tamaño de la clase, amplitud de clase o intervalo de clase, es importante conocer el número de clases que bien se nos puede estar dando o que nosotros podemos calcular, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la clase, pues hay un procedimiento específico para calcularlo, que sería sacar la raíz cuadrada del número total de los datos. Pero para nuestro ejercicio, aquí
ya se nos está indicando que nosotros tenemos exclusivamente 5 clases que nos están marcando. Entonces ya tenemos definida la cantidad de clases. Por lo tanto, procedemos a sacar el intervalo de clases. El intervalo de clases se da de la división del valor del rango entre el número de clases. Previamente obtuvimos el valor del rango, que es 10.45, y como dato tenemos que nuestro número de clases son 5. Por lo tanto, nuestro intervalo de clase es la división de 10.45, que es el rango, entre 5, que es el número de clases, dándonos un total de 2.09. Y ese es nuestro intervalo de clase, nuestro tamaño de clase o nuestra amplitud de clase. En pocas palabras, esa es la cantidad que nosotros vamos a ir sumando a nuestros diferentes límites inferiores que vayan resultando. ¿Sale? Entonces, ¿cómo construyo ahora las clases? Las clases se comienzan a construir considerando el número más pequeño de nuestro rango de datos. Me voy a regresar un poquito. Recordamos que 17 es el valor mínimo, entonces este va a representar nuestro primer valor y este representará, por ende, nuestro primer límite inferior. A este primer límite inferior le vamos a sumar lo que nos resultó del intervalo de clase, que en este caso fue 2.09. Y sumándoselo a la primer clase, como dijimos previamente, nos dará un resultado de 19.09. Ese 19.09 se tomará como el límite superior. ¿De quién? Pues obviamente de esa primer clase. Ahora para nuestra segunda clase, tomaremos como límite inferior lo que nos resultó como límite superior en la primer clase. Y para la obtención de nuestro segundo límite superior es nuestro límite inferior previo más 2.09, haciéndose un total de 21.18. Y así sucesivamente, el 21.18 pasará a ser nuestro límite inferior de la tercera clase. Le sumaremos el intervalo de clase, que es 2.09, y el total representará el nuevo límite superior de esa clase. Entonces, si nos damos cuenta, el procedimiento es repetitivo hasta tener que culminar el número de clases que se nos está pidiendo, que en este caso son 5 clases, llegamos hasta la clase número 5. Pero aquí lo relevante es que nos está solicitando cuál sería el valor del intervalo de clase para la clase número 2 o cuál es el rango de los límites de la clase número 2. Y aquí lo tenemos, es 19.09 como límite inferior y 21.18 como límite superior. Entonces, el intervalo, en este caso, los límites de la segunda clase van de 19.09 a 21.18 y que esa representaría nuestra respuesta correcta. Y es así como nosotros tenemos que ir construyendo nuestras clases que nos van a servir obviamente para culminar la tabla de distribución de frecuencias. Y bueno, para el punto número 4 de este ejercicio, de este caso, nos habla acerca del diagrama de dispersión para la variable o para las variables, en este caso, los caballos de fuerza contra el rendimiento del automóvil, que pues obviamente son variables que también son estudiadas por la información previamente dada en nuestra tabla. Estas variables se estudian para saber qué relación existe entre ellas. En estadística hay
en estadística y en estadística inferencial hay un método que se utiliza para medir esa fuerza de la relación que hay entre esas variables. Ese método se llama correlación y va de la mano con lo que es la regresión lineal. Pero aquí específicamente nos pide medir esa relación que hay entre esas variables. Pero más allá de medir es mirar si será una relación positiva o será una relación negativa, que en el proceso estadístico lo tenemos que llamar correlación. Entonces, considerando previamente la información, ¿sí? Se hará el estudio de la correlación entre estas dos variables, que en este caso es el rendimiento y los caballos de fuerza. Rendimiento representará a las variables, o en este caso a la variable X, que es la variable independiente, y los caballos de fuerza será esa variable dependiente, es decir, la variable Y. Se procede a representar a través de un diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión no es otra cosa más que los pares ordenados de esas dos variables que nosotros tenemos que considerar y que obviamente se van a graficar en un plano cartesiano, como el que se mira en la figura. Entonces, abajo tenemos lo que es el rendimiento en kilómetros. Si usted alcanza a observar, es kilómetros en el eje X. En el eje Y tenemos los caballos de fuerza. Y, obviamente, estos van a ser, me voy a regresar, los pares ordenados de estas dos variables. Estas serán esas dos variables que se considerarán para la correlación. Estas de aquí. ¿Sale? Entonces, nuestro primer punto será 17,110, 17,688, 17,207 y así sucesivamente. Estas variables, rendimiento y caballos de fuerza, son los pares ordenados correspondientes a este diagrama de dispersión que ha sido trazado aquí. Y bueno, ¿qué tenemos que observar en este diagrama de dispersión? Tenemos que basarlo en la regla que nos menciona la correlación. La correlación solamente puede ser medida de -1 hasta 1, ¿sí? Y esa correlación puede ser perfecta, fuerte, moderada, débil, pero puede ser positiva y puede ser negativa. Es decir, podemos tener correlación negativa perfecta, podemos tener correlación fuertemente negativa, moderada negativa, débil negativa y en el lado contrario, perfecta positiva, fuerte positiva, moderada positiva, débil positiva. Pero también puede no haber correlación, ¿sí? La correlación es cuando se encuentran muy dispersos y no tienen una secuencia, esos puntos en nuestro diagrama de dispersión. O no hay una tendencia o hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, mirando estos diagramas que se encuentran en esta imagen, podemos verificar que la correlación negativa será hacia nuestro lado izquierdo, mientras tanto, la correlación positiva será hacia nuestro lado derecho. Y si nosotros observamos bien, la tendencia es de que los puntos vayan seguidos unos de otros. Porque cuando ya empieza a haber muchísima dispersión, entonces quiere decir que no existe esa relación entre las variables. Por lo tanto, no hay una correlación entre las variables. Entonces, como lo observamos en este diagrama, que es donde R es igual a 0, nos dice que la correlación es totalmente nula.
quiere decir que no tiene un sentido ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, o si lo hay para cualquiera de los dos lados, pero están muy dispersos estos datos, entonces no existe esa correlación entre las variables. Entonces, regresando a nuestro diagrama, sí vemos que la tendencia quizás va siendo para hacia el lado izquierdo, pero no sigue una tendencia lineal como tal, que eso sería lo más importante y relevante que podríamos recalcar en esta correlación, ¿no? Que sea la tendencia y que sea lineal en este caso, ¿no? Entonces, acá sí lo observamos que a lo mejor está dirigiéndose hacia la izquierda, pero no tiene esa tendencia lineal, ¿no? Entonces que hay muchísima dispersión. Por lo tanto, se considera que no existe una correlación lineal entre esas variables. ¿Vale? Entonces, pues aquí, entonces, nosotros podemos mirar lo que es la correlación, recordar que la fuerza de correlación se representa con la letra R y va de -1 hasta 1, pasando de ser perfecta, fuerte, débil, positiva o, en este caso, negativa. O cuando se marque 0, simplemente no existe la correlación. Y pues bueno, hasta aquí tenemos concluido nuestro caso práctico de estadística, donde hemos estudiado la tabla del rendimiento de las diferentes marcas de los automóviles. Y pues bueno, toda esta información en un análisis ya un poquito más complejo, pues obviamente va a conllevar a que tengan que tomar una decisión en particular. Pues bueno, esa ha sido la explicación de este caso. Espero que te sirva y si hay alguna duda, con todo gusto puedo apoyarte. Muchas gracias por la atención.